Hoy vamos a ver la Revolución Mexicana, según la vez pasada estábamos viendo cómo estalla la Revolución Mexicana, cómo es la primera revolución del siglo XX. Esta revolución, primero nadie se la imaginaba, no tiene proyecto. En esa época no existían las teorías sobre la revolución ni las ideologías. Esto surgió. O sea, esto estalló, fue una, digamos, como una irrupción de la historia así volcánica, impresionante, porque acuérdese que era para impedir que Porfirio Díaz fuera reelegido, no más. O sea, nadie dijo que íbamos a desbaratar México durante 10 años, no, la idea era evitar que Porfirio Díaz fuera reelegido. Entonces, esta revolución tiene 3 etapas fundamentales, la que es la balacera, ¿no? Tiene 2 etapas, una que es la balacera, que son los 10 años, de 1910 a 1920, y del 20 en adelante la consolidación del proceso de formación de un nuevo Estado de México. Digo un nuevo Estado porque la revolución desarticuló todo. O sea, como estaba esto, cambió completamente. Entonces hay que volver a hacer un Estado, y ese proceso también en la revolución, la formación del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, también es parte de la revolución, pero ya es la parte institucional, ya digamos la consolidación. Pero en la balacera, que es donde estamos, monte adentro, la cosa va de la siguiente forma. Hay una primera etapa, y es que, ¿se acuerdan que la idea era que cuando se fuera a reelegir Porfirio Díaz, ya a los 80 y pico de años, por 6ª vez, ya le habían dicho que hasta ahí pues estaba bueno, entonces surge la oposición de Madero, Francisco de Madero, para evitar que Porfirio Díaz se reelija. Y Madero quiere hacer una constitución, Madero quiere evitar la reelección y quiere evitar el continuismo del porfiriato, que ya llevaba 34 años en el poder. Entonces, en ese punto todo el mundo está de acuerdo. Madero se levanta contra él, Madero es su principal opositor, y cuando Madero lo va a increpar, cuando se va a levantar contra él, entonces van a apoyar, a Madero lo va a apoyar Villa por el norte, Pancho Villa por el norte, y Zapata por el sur, y en el centro Pascual Orozco. Entonces Madero va a ser el primero que suba al poder, y una vez que sube, entonces ahí empiezan a pasar, digamos, cosas que hacen que el proceso todavía no se detenga. Y es cuando habíamos hablado, cuando le dice a Zapata que entregue las armas, que ahora ya han acabado con el porfiriato y que es hora de empezar a consolidar el cambio en México. Entonces resulta que Madero, como habíamos visto, es un reformador. Y él lo que quería era conciliar con todo el mundo. Él quería, digamos, no quería hacer una ruptura tan tajante, no quería desbaratar todo. Entonces había antiguos elementos del régimen del Porfirio dentro del gobierno. Uno de ellos era Huerta. Entonces le dice a Zapata que se entregue ante Huerta. Y Zapata le dice, mire, yo no me entrego porque es que aquí no me han solucionado el problema mío. El problema mío es de tierras.
y a mí sus palabras, un niño de manitas finas no me va a decir que yo deje las armas, porque mientras no me solucionen el problema de la tierra, yo voy a seguir peleando. Entonces, el problema de la tierra es el siguiente. Aquí hay varias tendencias. Hay una tendencia legal, que es, digamos, la conformación de una constitución y todo eso, que es la que representa Madero y que más adelante va a representar Carranza. Hay una línea, sí. Hay una tendencia agrarista, que es la que representa Zapata. Zapata representa a los indígenas, cuyos ejidos o tierras comunales fueron arrebatados paulatinamente por las haciendas. Entonces las grandes haciendas empezaron a quitarle las tierras. Entonces los agraristas quieren que les devuelvan la tierra que era de ellos, y que inclusive los españoles habían dejado en cédulas reales para ellos, y los hacendados se las habían quitado. Ese es un proyecto comunal. Los ancianos de las tribus indígenas decidieron que ya necesitaban un hombre joven y nombraron a Zapata, un domador de caballos, para que liderara esta fuerza que pide la devolución de los ejidos, de las tierras. Ese es el proyecto agrarista, ese es del sur, esa es la parte del sur de México. Por el otro lado están las fuerzas de Pancho Villa. Lo de Pancho Villa son ranchos, son pequeños ranchos donde están las grandes haciendas. Ellos no quieren una tierra comunal, no tienen la estructura indígena que tiene la gente de Zapata. Ellos son mestizos, son el México mestizo. Ellos quieren que repartan la tierra de las grandes haciendas, haciendas del tamaño de países, latifundios inimaginablemente grandes. Entonces lo que quieren es que repartan la tierra, no que nos devuelvan, sino que la repartan. O sea, reparte la hacienda o yo me quedo con ella, pero la tierra la reparten, porque en ese grado de concentración no puede estar la tierra. Entonces ellos son los que quieren eso, y estos son los mestizos. La parte, ellos van a estar en el norte, son los de Chihuahua, Zacatecas, Torreón, ¿sí? Entonces esos son los que van a crear, digamos, como la leyenda. De ahí es que sale la leyenda de la revolución. Entonces, y en el centro, durante la primera parte, estaba Pascual Orozco, que pronto va a ser, después ya Pascual Orozco va a ser derrotado y va a salir de la escena política, pero digamos, estos son en principio. Entonces sube Madero, pero resulta que Madero no puede realizar el grado de transformaciones que se requiere en ese momento. Madero, digamos, por un lado, habíamos visto que a los reformadores, unos los consideran demasiado tibios para el tipo de transformaciones que esperan que ellos hagan, y otros los consideran demasiado osados para el privilegio que ellos de alguna manera amenazan. Entonces Zapata le había dicho, eso lo dijimos la vez pasada, le había dicho que Huerta era un mal tipo y que Huerta era un porfirista, y este no le creyó, y resulta que este Huerta termina emboscando a Madero y termina en ese momento matando al vicepresidente de Madero, que era Pino. Los embosca y los mata, y eso, y asume él una dictadura. Y eso sí, mejor dicho, esa figurita no se la van a permitir, porque no ve que para eso fue que se levantó todo el mundo, para evitar la reelección de Porfirio Díaz. Entonces vendí la lora por no cargarla. Entonces un porfirista me va a venir aquí a montar una dictadura matándome al que sí elegimos todos para hacer las transformaciones en México. No está ni tibio, y ahí es cuando se le levantan todos contra Huerta, y ahí es cuando están todas las tropas levantadas, las tropas del pueblo contra los federales, sí, y ahí es cuando está el sobrino de Porfirio Díaz, que estaba dirigiendo las tropas. Entonces en ese momento, ahí es en esa etapa, es como la etapa heroica, en donde están todos contra Huerta. Entonces esa es la segunda etapa. Después van a derrotar a Huerta y sube Carranza, y después va a ser asesinado Carranza, y después es todos contra todos. Pero bueno, suave, esto ahí vamos despacito. Lo que pasa es que eso tiene varias etapas, sí, pero digamos como para irles contando cómo se va a poner esto. Ahora, es una revolución loquísima, caótica, porque ya le digo, la idea no era camine, vamos a hacer una revolución, desbaratamos México y volvámoslo a hacer y echémonos a 10 años. Nadie dijo eso. La idea era evitar la reelección de Porfirio, y los acontecimientos se precipitaron
conquistaron, como a veces pasa con la historia que se desborda, como una marea, como un río que cambia de cauce. A veces la historia coge por los rumbos que nadie se imagina y esto se termina convirtiendo en una gran revolución sin que nadie realmente se imaginara que iba a ser eso, ¿ve? Entonces Zapata seguirá peleando mientras no les devuelvan la tierra, mientras no devuelvan los ejidos. No, él no tiene ninguna razón para dejar de pelear, por lo tanto él no se va a entregar. Y por el otro lado, entonces, cuando Huerta asume la dictadura, la guerra continúa, ya se desató, pero entonces eso continúa contra Huerta. Entonces, en la división del norte, que es donde va a empezar nuestra historia, y hay otra parte, ya mucho más adelante, que son los grupos de Sonora, Sinaloa y Coahuila, que son los de Carranza, más adelante. Pero en este momento, nosotros habíamos quedado en el punto en que matan a Madero. Ahí habíamos quedado. Entonces, matan a Madero y a Pino. Y después de Madero es cuando Huerta se proclama dictador, y ahí es cuando se desatan las fuerzas de los federales contra el régimen que está intentando poner Huerta. Y en ese momento es cuando Villa va a empezar la división del norte. Esa división del norte es el imaginario más importante de la Revolución Mexicana, porque eso fue lo que quedó en la cultura popular. Esas son las historias, porque la división del norte era móvil. A eso iban los trenes, iban los caballos, iban las mujeres, que son las Adelitas que estábamos escuchando al comienzo, iban los muchachitos y las mujeres iban haciendo tortillas en el monte. Digamos, esto es un esquema completamente diferente a la guerra, a como sería la guerra después, porque es una guerra donde el pueblo se está moviendo todo. Entonces el abastecimiento de las tropas va con ellos, no es que son las mujeres haciendo tortillas y dándoles aliento para que sigan adelante. Las Adelitas pelearon hasta el puro final. Entonces iban tocando, iban cantando, iban haciendo tortillas, iban pasando las noches en el monte, iban haciendo fogatas, y esto, digamos, tiene todo un aspecto muy pintoresco, lo que no quiere decir que no haya sido cruel y terrible y que aquí no haya muerto 1 millón de personas. Sí, esto es una barbaridad. Lo que pasa es que como es tan pintoresca, y estaba John Reed narrando la revolución, John Reed, el que después narraría la revolución de octubre cuando Lenin lo invite, porque la de la revolución bolchevique es después, esta es inédita. Nadie sabe que es una revolución. Había habido levantamientos, sí, como la Comuna de París y eso, pero una cosa de este tamaño, nadie sabía con qué se comía, ni ellos mismos tampoco. Entonces, como ahí estaba John Reed, y John Reed es el que va a escribir más adelante en la revolución bolchevique, los 10 días que estremecieron al mundo. John Reed era el cronista de esta revolución. Aquí ya hay fotógrafos, aquí ya hay documentales, aquí ya hay cómo perpetuar para la historia los acontecimientos de una revolución, cosa que no había aparecido antes, porque la fotografía y el documental ahora sí pueden ser testimonios. Aquí hay corresponsales, aquí hay periodistas. Ya después de la guerra de Cuba se ha montado el tema de los corresponsales. Aquí hay toda una cantidad de historias. Entonces esto es lo que va a hacer que el imaginario de la revolución se vaya a proyectar en toda la América Latina con una impronta larguísima, profunda, que se va a generar de acá. Entonces Villa empieza a marchar hacia el norte con todo el combo. Y ahí es cuando los corridos van a tener un papel tan importante, primero como relatos, como narración, como crónica viva de la revolución, pero segundo, como esas canciones que cantaban en esas largas noches en el monte, cuando prendían las fogatas y se reunían alrededor de la fogata a hacer las tortillas y a cantar, y cantaban sobre la vida, sobre el amor, sobre la guerra también, pero sobre la vida y sobre el amor, y eran las reflexiones de la vida, y era cuando decían que eran arrieros.
hacían ellos en las noches en el monte. Entonces, ¿cómo es esta revolución de Villa? Que es, digamos, el pedazo de la rebelión del norte. Esta revolución lleva a todo el mundo detrás. Entonces por un lado están los corresponsales que habíamos visto, y ahí hay un par de historias que son bien importantes. Hay una historia, hablando de los periodistas, hay un personaje que fue un periodista destacadísimo del grupo de Hearst, de William Randolph Hearst. Ese tipo fue el que se inventó el periodismo crítico, el periodismo investigativo, la columna ácida, digamos, aquel que desnudaba las verdades de la hipocresía, de la injusticia y de la doble moral de su época. Un hombre con una lengua de fuego, pero que era capaz de develar en su profunda y magnífica prosa las más profundas verdades de una sociedad que necesitaba esos ojos críticos para poderse mirar. Esos ojos siempre se necesitan, porque son la conciencia de los pueblos. Este personaje, Ambrose Bierce, en alguna época de su vida, decide que en lugar de despertar la conciencia crítica de su época, hizo que los periódicos de Hearst, se vendieran más por el contenido de sus columnas, y que a la final terminó haciéndole vender más periódicos a Hearst en lugar de despertar la conciencia crítica, según él. O sea, esas cosas nunca son en vano, pero él de un momento sintió que era así. Entonces, en un momento dado, él manda todo pa'l chorizo, pero lo que llaman mandar todo. Entonces coge en una conferencia y entrega sus libros y se va. Y él dice más adelante que si él llega a morir en el paredón de una revolución como la mexicana, eso es una eutanasia para él, que es un viejo en ese momento, que es mucho mejor que morir caído de una escalera o de reumatismo. Y él se va, y él entra a las filas de la Revolución Mexicana. Y eso es lo último que se sabe en la historia de Ambrose Bierce. No se volvió a saber de él. Se le vio cruzar las filas de la revolución. Carlos Fuentes, uno de nuestros maravillosos genios más fantásticos, que en su momento hablaremos de él, porque cuando nos pongamos con la de escritores, México se da la garra, o sea, los tiene los más fantásticos. Carlos Fuentes hace una novela fabulada que se llama Gringo Viejo, que va a ser llevada al cine con la actuación de Gregory Pike y Jane Fonda. James Smith. Es una historia de lo que pudo haberle pasado a Ambrose Bierce cuando atraviesa la revolución, y al hacerlo hace una parodia, digamos una metáfora, no una parodia, una metáfora de lo que estaba pasando en el norte. Entonces la historia va en que el gringo va buscando la muerte, y el papel de Jane Fonda es una institutriz aburrida de una vida rejarta, que para llegar a vivir realmente con toda intensidad lo que la vida no le ha dado, se mete de institutriz a una familia hacendada en México. Cuando ella llega, la hacienda ya ha sido tomada por los federales, la familia Miranda ha huido, y los revolucionarios la utilizan a ella como carnada para poder tomarse la hacienda. En ese momento el gringo viejo termina jalando los trenes y desviándolos, haciendo posible la toma de la hacienda cuando el plan de los revolucionarios falla. Cuando llegan allá en la hacienda, entonces se dan una pelea impresionante contra los federales, apoyada por los peones que están al interior de la hacienda, y finalmente la hacienda cae. Tomás Arroyo, uno de los generales que surge en el proceso de la revolución, hijo de una violación, hijo de una madre que había tenido el capataz, que además pone en manifiesto la situación de las mujeres mexicanas, y que cuando la iban a violar, él mató al hombre que la iba a violar y se fue pa'l monte, pero él era hijo ilegítimo de la familia Miranda, como tantos otros en ese México violado y explotado. Él llega a la hacienda, y cuando llega a la hacienda, poco a poco la hacienda se va apoderando de él. Aquí está la metáfora, pues que resulta que muchos generales se quedaron en las haciendas. Una vez que se las tomaron, se quedaron en las haciendas y se amañaron allá. Entonces, eso, y cuando toda esta es la tropa de Villa, que necesita él todas las tropas para irse para Torreón. Entonces hay un momento en que necesitan mover las tropas, porque el poder de Villa está en la movilidad.
en la capacidad de moverse. Las divisiones de Zapata solamente se enfrentan cuando hay que enfrentarse y luego se van para la tierra a cultivar, no más. Ellos no se mueven. Zapata es un tipo taciturno. Nadie sabe qué está pensando. Entonces no es un personaje hollywoodense, digámoslo así, aunque Marlon Brando haría un papel soberbio en una película que se llama Viva Zapata, precisamente por lo taciturno, porque el Marlon Brando también tenía ese ladito y ahí le queda lo más bien. Entonces resulta que Villa no. Villa es un tipo, digamos, volcánico. Villa tiene dos personajes. Tiene uno que es el estratega, que es Felipe Ángeles, y tiene otro que es el asesino, que es Fierro, que es como el Beria de él, la mano siniestra de la crueldad y la arbitrariedad de la revolución. Entonces resulta que en esta película y en esta obra literaria y cinematográfica, Carlos Fuentes muestra todos los matices de la revolución. Su arbitrariedad, las ejecuciones por vanidad o por orgullo o porque se les da la gana, su crueldad, su heroísmo, muestra todo esto y muestra el fenómeno de las haciendas, que ante la privación de la tierra, era el drama de la concentración de tierras en México y la manera como la gran cantidad de la sociedad rural mexicana, que en ese momento era un país básicamente rural, estaba sometida a las condiciones de servidumbre de la hacienda, porque eran peones sin derechos y a las mujeres las violaban con derecho de pernada, pues esto era pan de todos los días. Cómo se levanta ese pueblo y cómo al llegar a las haciendas muchas veces la hacienda afecta a los revolucionarios y los hace quedarse ahí, hasta que finalmente Villa tiene que ir por este personaje que es Tomás Arroyo y fusilarlo y decirle, bueno, me da pena, pero usted incumplió las órdenes de la revolución. Entonces ahí viene la historia del Gringo Viejo, que es una manera de narrar el fenómeno de las haciendas. Son los rancheros pidiendo que en las haciendas que se reparta la tierra. O sea, el problema es de tierras fundamentalmente, ya sea porque les devuelvan las tierras de los ejidos comunales de Zapata, que son los agraristas, o ya sea por el reparto de la tierra de los grandes haciendas en el norte por parte de Pancho Villa. Son dos movimientos diferentes, pero son por la tierra. ¿Por qué? Porque es que los rancheros no quieren tierras comunales. No es esa su estructura. Los rancheros son mestizos y su vida es otra, mientras que los zapatistas son indígenas y sí quieren sus tierras comunales. Entonces mire que todo el mundo va para un lado distinto, ¿eh? Están de acuerdo en que la tierra es el problema, pero cada uno concibe la tierra de una manera diferente. Entonces todos están peleando y todo el mundo va para un lado diferente y ninguno tiene un proyecto más allá de su propio interés. O sea, ninguno tiene un proyecto total de nación. Los que están intentando hacerlo son los constitucionalistas, que es la línea de Madero, y más adelante la de Carranza, y la de Obregón y Calle, que son los del Grupo del Norte, los de Sinaloa y los de Sonora, que son, digamos, hay una línea legal que trata de conformar un Estado, pero ellos no entienden todavía el drama de las tierras tan visceralmente como lo tienen claro Villa y Zapata. Eso lo habíamos visto la vez pasada, mientras que Villa y Zapata no tienen digamos el proyecto de un Estado. Entonces esto, como les digo, es la primera revolución de la historia. Nadie sabía con qué se comía eso, no había una ideología ni un proyecto, digamos, coherente que digamos hacer esto y luego esto surgió, esto estalló, esto simplemente fue, como son las cosas en la historia hay veces. Entonces sucede pues como puede y pasa lo que pueda pasar ahí. Entonces en ese momento Villa se está moviendo hacia el norte. La división de Villa se van a llamar los Dorados, va a ser importantísima, o los Centauros, pero también les decían los Centauros, pero eran los Dorados porque era la caballería y eran las mujeres detrás. Las mujeres van a cumplir un papel muy importante en la Revolución Mexicana, van a estar con Villa todo el tiempo. Y las mujeres también en los cantos, unas como Adelitas, otras como todos los papeles que va a asumir la mujer en la Revolución Mexicana, en las noches de los corridos, cuando se van contando las historias de qué va pasando en la vida de todos ellos, se cantan la historia.
historia de Rosita Alvírez y van pasando las historias de la revolución de Pancho Villa, hay otra narración que es muy importante ahí, y es que con él va viajando un escritor que se llama Mariano Azuela y va a hacer una obra que se llama Los de Abajo. Y Los de Abajo es una narración sobre la gente que lleva mucho tiempo en el monte y que ya, digamos, empieza a no tener claro qué es lo que está haciendo allá arriba, porque esta revolución va a durar mucho tiempo y va a tener muchas etapas, y va a haber un punto en que la gente ya no sabe qué es lo que está haciendo allá. Entonces también los grados de descomposición que eso puede llegar a tener, las resillas personales, las arbitrariedades de las ejecuciones, todo eso lo representa a través de un de un grupo que está en el monte, a través de una persona muy fuerte que es la Pintada, a través de Camila, que es una preciosa niña que está metida también en el proceso, y él nos va a mostrar el sentimiento, no solamente el sentimiento heroico, sino el sentimiento humano, y todas las desviaciones que hay, digamos, en una revolución que se demora tanto tiempo. Lo importante, o sea, lo que es muy importante en la narración de Los de Abajo, es que esto es hecho en caliente, no como muchos libros que se escribían después. Esto es hecho mientras él estaba cabalgando con Villa. Entonces con Villa va cabalgando todo el mundo, por eso es que es la parte que más se conoce, por los periodistas, por los escritores, por los corridos, por todas las historias. Ahí empieza el arquetipo del charro, y empieza el arquetipo del que no tiene miedo a perder la vida, y empieza el arquetipo del bandolero. Villa en sí mismo, en sus orígenes, es un bandolero. Cuando le van a violar a la hermana y el tipo mata, porque es que eso como era la historia de todos los días, y el tipo mata al patrón, se va para el monte, en el monte le enseñan a leer, y hay una época, el que le enseña a leer es Pancho Villa, su nombre era Doroteo Arango y toma el nombre de su maestro. Cuando él está en el monte, al principio tiene una figura bandoleresca. Hay muchos bandoleros en el monte, rezagados de la cantidad de guerras civiles que ha tenido México a lo largo del siglo XIX, y que quedaron por ahí, y fuera de eso, con un sistema económico que no llegó a integrar la población, pues hay mucha gente por ahí. Entonces va a estar con la gente que está por ahí, y luego cuando viene el proyecto de Madero, él poco a poco va entrando en la esfera política de Madero y se va convirtiendo en un líder de la revolución, y ahí es cuando empieza a apoyarlo. Entonces después de que es asesinado Madero, él sigue en la lucha contra Huerta, y es cuando va toda la división del norte. Él llega a tomarse hasta puro arriba, y hay un momento después en que va a ser eliminado Pascual Orozco por el mismo Villa, y ahí es cuando a Villa lo van a volver general. Entonces, aquí los acontecimientos tienen un ritmo impresionante, porque después de esta época de la pelea contra Huerta, finalmente Huerta es derrotado y finalmente Huerta se va. Entonces, la segunda etapa, que era la de Huerta, contra los de Huerta y los federales, contra todas las fuerzas de la revolución, esa es la segunda fase, que es donde está narrado Gringo Viejo, porque es una hacienda tomada contra los federales. Estas son las épocas de las grandes haciendas. Luego viene otro personaje. Ese personaje era el gobernador del estado de Coahuila, del grupo que decíamos del norte de Sonora, Sinaloa y Coahuila. El gobernador de Coahuila se llama Venustiano Carranza. Este gobernador es el que dice que él no aceptaba a Huerta, el que se había levantado contra Huerta, porque Huerta era un asesino, había cometido un crimen y había roto la legalidad que se estaba intentando consolidar en México. Carranza va a dirigir la lucha contra Huerta, o sea, como parte también. Entonces, por un lado estaba Villa, por el otro lado estaba Zapata, pero por el otro lado hay un movimiento que se llaman los constitucionalistas, que es este brazo, digamos, legalista de la revolución, y este tipo lo que quiere es la revolución, la constitución, la de Benito Juárez, o sea, quiere consolidar la constitución, y es el que tiene el movimiento constitucionalista, y él va a subir al poder. Una vez que Huerta se ha derrotado, Carranza va a subir y va a ser nombrado jefe del movimiento constitucionalista, y ahí es cuando él va a hacer que Villa se enfrente a Pascual Orozco, que era de las columnas que también se han levantado. Pascual Orozco va a ser derrotado, va a huir, Villa será nombrado general,
y Villa va a estar con Carranza tratando de consolidar el movimiento constitucionalista. Ahí hay otra etapa de la revolución, pero esto todavía, la guerra todavía sigue. Sí, entonces, y siguen las mujeres y siguen las Adelitas. Zapata todavía no depone las armas. Zapata sigue peleando, porque todavía, hasta que no lleguemos al tema de los ejidos, el hombre sigue dando, porque por un lado está Carranza y por otro lado están en el noreste Obregón y Calle, que son, el uno es un tendero y el otro es un maestro, y ellos tienen también entre sus fuerzas indios yaquis que se están levantando porque fueron tomados como esclavos durante la época del porfiriato, vendidos y tomados como esclavos. Entonces los yaquis se van a levantar con él y va a haber otra columna que también está ahí. Entonces mire cuánta gente está echando de bala ahí. Entonces, en un principio contra Huerta, luego con Carranza, y después de que a Carranza lo maten, porque aquí van a matar hasta el gato. Me ha dicho eso, todo el mundo aquí va a morir. Todos los personajes que protagonizaron en primera línea la Revolución Mexicana van a morir, tarde o temprano van a ser asesinados. Entonces, en un momento dado, primero es contra Huerta, luego sube Carranza, después cuando Carranza también vaya a ser asesinado, son todos contra todos. Y entonces eso ahí se demora un poco de tiempo más hasta que esto se asiente en alguna parte. Entonces aquí en este momento está Carranza, y Carranza va a tener el apoyo de Villa. Entonces Villa va a estar con Carranza todo el tiempo, y es cuando una época que sigue siendo importantísima, y está Felipe Ángeles, que es el estratega. Villa es un hombre pasional, entonces él necesita a su lado alguien que le vaya dirigiendo los pasos. El que le dirige los pasos es Felipe Ángeles, porque ese es un tipo muy lúcido y es un tipo importante que le va diciendo cómo. Y lo que decíamos, la parte cruel de su personalidad, el aspecto arbitrario de Villa, es humano, de su asesino que es Fierro. Y Villa es todo a la vez. Entonces aquí es donde decimos que se forman estos imaginarios de los bandoleros, de las luchas en el monte, de la gente en una guerra permanente, y esos imaginarios de este bandolerismo llevado al monte van a tener una huella muy duradera en toda la América Latina. Digamos, de aquí sale una construcción cultural, además porque este es un mundo mestizo y América Latina es un mundo mestizo. Entonces por eso se identifican con Villa y no con Zapata. Zapata pertenece al mundo indígena, Villa pertenece al mundo mestizo. Entonces la gente se identifica es con toda la movilización de tropas y de gente de Zapata. Entonces en ese momento hay un punto en que aquí empiezan a darse diferentes cambios. Los diferentes cambios es que se van a terminar enfrentando. Carranza sigue con el movimiento constitucionalista, pero ahí todavía no termina la cosa. Ahí no termina la cosa porque él está dividido con Obregón y Calle, que están luchando contra él. Entonces, en ese momento, cuando Obregón y Calle están luchando contra él, ahí es cuando Villa va a seguir en la lucha y va a entrar en una etapa en la cual empieza, digamos, a verse perseguido, porque Carranza después va a ser asesinado también. Y cuando Carranza sea asesinado, en el vórtice del poder, ya estamos en la tercera etapa. En la tercera etapa es que ya, como todos están contra todos, todavía esto no tiene salida. O sea, esto llega a un punto en que, pasada la etapa heroica, esto ya no tiene salida. Entonces están empantanados, todos matándose con todos. Y en ese momento Carranza va a ser asesinado, y al ser asesinado Carranza, entonces siguen Obregón y Calle en una lucha, y ahí ellos están contra Villa. Y ahí en ese momento empieza porque al principio los Estados Unidos estuvo apoyando a Carranza y a Villa, y eso abre el mercado de las armas de la frontera. Entonces pasa cualquier cantidad de armas, y el montón de armas que se abre por la frontera hace mucho más sangrienta la revolución, porque es muchísima la cantidad de plomo que está entrando por ahí, todos los fierros están entrando por la frontera. Entonces imagine cómo era la frontera en ese momento, eso era una cosa muy impresionante. Después, cuando Carranza es asesinado, Villa queda un poco a la deriva y se va a enfrentar contra los otros, contra Obregón y Calle. Entonces ahí empieza él a perder el rumbo, y además Obregón y Calle se van a levantar ametralladoras, y con las ametralladoras
van a tener una capacidad mortuoria terrible y van a ir acorralando a las tropas de Villa. O sea, eso ya los va dejando de lado, y los va dejando de lado porque ya contra eso no pueden. Las ametralladoras y las alambradas determinarán el fin de la caballería, porque la caballería no puede contra ese tipo de guerra, y prefigurarán el horror de la Primera Guerra Mundial, porque esto ya es un nivel de mortandad muchísimo mayor. Ya llevamos mucho tiempo en el monte, y ya llevamos mucho tiempo peleando, y todavía esto no tiene salida. Y es en ese momento cuando nos cuentan del corrido de Pancho. Siguen para arriba, pero aquí empiezan a cambiar las cargas. O sea, a medida que van pasando las etapas de la revolución, van cambiando los apoyos y los bandos. Entonces, estamos en la etapa que está todos contra todos. Obregón, Calle, Carranza, Villa, todos están ahí, digamos, están divididos porque hay quienes estaban cuestionando el liderazgo de Carranza y entonces se oponían a él, pero Villa sí lo apoyaba. Luego Carranza eventualmente va a ser derrotado. Entonces, los Estados Unidos va cambiando, digamos, de puntos de apoyo, y hay un momento en que Pancho Villa va a atacar una hacienda que era de Hearst, y eso va a hacer que Hearst esté en contra de Pancho Villa por un lado. Wilson va a subir como presidente de los Estados Unidos en ese momento, y ellos dejan de apoyar a Villa, porque Villa, en un instante, cuando ya la cosa se va haciendo cada vez más confusa, cada vez más, digamos, cada vez se sabe menos para dónde van. Entonces están enfrentados, y hay un momento en que Villa pierde el camino, pierde como las luces, porque todo el tiempo estuvo como en la jugada, pero hay un momento en que el hombre se le pierde las luces. Mandó a Felipe Ángeles a Estados Unidos a ver si negociaba que le devolvieran el apoyo que le habían dado durante una buena parte de la revolución, pero mientras tanto va y ataca una ciudad en Estados Unidos que se llama Columbus, y entonces al atacar la ciudad, pues todo el respaldo y el poder de negociación lo pierde Felipe Ángeles.
Entonces Villa empieza a perder el rumbo y ahí hacen poner en vigencia una vieja ley que se había hecho en tiempos de los apaches, que se podía perseguir a los dos lados de la frontera, lo que llamaban persecución en caliente. Entonces ponen en vigencia esa ley y los Estados Unidos, una columna entra a perseguir a Villa por la frontera mexicana. Entonces ahí sí el Dulce se le va a poner a mordisco y es cuando eventualmente lo van a derrotar. Y luego, cuando vuelva Felipe Ángeles, que lo había mandado allá, y ya digamos cuando ha perdido el rumbo, porque haber atacado una ciudad en Estados Unidos era en un momento dado demencial, errático, ya eso lo ponía en contra de aquellos cuyo apoyo lo podía sacar adelante. Ya el sol, digamos, le había dado la espalda en ese momento, y ya Sin Carranza no tiene ya el apoyo. Obregón va ganando cada vez más. Entonces Villa va a ser acorralado, y cuando ya va a ser acorralado, en últimas hay un momento en que lo vencen. Cuando va a ser acorralado y cuando lo vencen, a Felipe Ángeles, que era el hombre, el estratega, el hombre que daba como la directriz militar y para dónde iban las cosas, a él lo van a fusilar, y esta es la historia.
esta historia que está cantada, absolutamente cantada, como cuando en la época en que estábamos dando la serie de Cuba, hay veces la historia está cantada. Ahí esto es el testimonio de lo que pasó con Ángeles. Esta revolución se hace tan confusa en la tercera etapa porque en un momento dado están todos contra todos. Entonces Villa estaba apoyando a Carranza y luego están en bandos opuestos con Carranza. En esta etapa ya ahí es cuando a Villa le van dando la espalda. Y cuando a Villa le van dando la espalda y ya no viene el tráfico de armas, ya no lo están apoyando, ya cometió una transgresión con el posible apoyo de los Estados Unidos, no le llegan las armas, se tomó esa ciudad, entró un poco de tropa norteamericana a perseguirlo, ya nadie lo está apoyando, él solamente está en ese momento unido con Zapata. Están los dos, pero cada uno en su lado. Ellos inclusive van a llegar en un momento dado hasta Ciudad de México los dos y se van a encontrar ahí en una única histórica foto y luego cada uno sigue por su lado. Ahí no están sino peleando ellos y ya han perdido el apoyo de Carranza y han perdido el apoyo de los norteamericanos y ahí es cuando Villa finalmente va a firmar la paz. Y finalmente va a retirarse a un rancho fresco a vivir tranquilamente, pero de aquí nadie va a salir con vida. Entonces el hombre se retira y se va a quedar fresco y tiempo más adelante lo van a matar en una emboscada. Zapata sigue peleando. Zapata a todas estas no le ha hecho amnisticios a nadie porque mientras no le resuelvan el problema de la tierra, el hombre sigue peleando. Entonces la revolución va cambiando de matices, va cambiando de aliados, va cambiando de bandos. En un tiempo están juntos y entonces después a los constitucionalistas, después viene la convención. Hay toda clase, digamos, de virajes, de cambios, de tendencias a lo largo de este proceso durante los 10 años que dura la balacera. Y entonces por eso es tan difícil seguirle la pista, porque en la última etapa ya empiezan todos a cambiar de bandos unos con otros y empiezan a ponerse unos contra otros, cumpliendo la terrible maldición de quienes decían que la revolución es como Cronos, que termina devorando a sus propios hijos. Entonces ellos, entre ellos, empiezan a perseguirse una vez que hayan sido derrotados los federales, que contra ellos sí estaban todos de acuerdo en que esos eran los enemigos. Cuando estaban Huerta y los federales, esto era heroico y esto era, digamos, tenía un contenido muy épico para ellos, pero después empiezan todas las divisiones por el poder y cada uno va a buscar su manera de consolidar su pedazo de poder, ya sea desde el constitucionalismo, desde la convención, desde un lado o desde el otro. Y ahí es la etapa de Carranza, que es tan complicada, y al mismo tiempo Obregón y Calle, está todo el mundo aquí, pero todos contra todos, dando de bala durísimo en el monte, y esto no se asienta todavía. Y lleva mucho tiempo ya la balacera, y siguen las adelitas, y siguen los corridos, y todo el mundo se canta las verdades. En Gringo Viejo hay un momento en que a Tomás Arroyo le cantan que se tiene que ir de la hacienda y tiene que seguir con Villa, o si no va a parar la revolución, y entonces le cantan, ahí es cuando surge el dicho de cantarle una verdad, que es hacerle un corrido a alguien para decirle en la cara lo que haya que decirle. Entonces van atravesando los corridos y van atravesando todo este periodo, y ahí es cuando esto llega a tener un punto como de sin salida. Esto llega, digamos, y llevamos, ya toda la nación está levantada, toda la nación está levantada, esto está sacudido por todas las fuerzas, para un lado y para el otro, y la balacera está en todas partes, y ya se metió una columna norteamericana detrás de Villa. Bueno, hay un momento en que esto es el desbarajuste, ¿sí? Y hay un momento en que es cuando ya finalmente derrotan a Villa, pero Zapata sigue ahí. Entonces ahí en este punto es donde van a empezar a acercarse hacia consolidarse históricamente. Ahí en un momento dado esto va a conseguir un orden y un para dónde cuando no parecía que tuviera. La manera como esta revolución se consolida, cómo se institucionaliza, la suerte de Villa, exactamente qué pasó con Carranza, qué pasó con Zapata, cómo eventualmente va a ganar Obregón,
y cómo Obregón es el que va a montar las primeras leyes, pero Obregón tampoco se va a salvar, ni vayan a creer que eso de aquí sale, no señores. Entonces, la suerte de estos hombres, la suerte de México, el desbarajuste en el que están y la manera como recogen todo ese reguero de platos y arman un país, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la División del Norte, de los Dorados de Villa, de los agraristas de Zapata, de los constitucionalistas, de un pueblo en armas, de las Adelitas, de los trenes, de la inmensa confusión de las tortillas, de los corridos y del imaginario histórico tan poderoso que surge a partir de este dramático episodio de la historia de México en la primera revolución del siglo XX, en la narración Diana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz domingo. Voy a contarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado y en la hacienda de la flor.